Bueno, bienvenidos a todos al podcast Historias y Jesús. Estoy hoy muy emocionada por tener a Karen acá conmigo. Bueno, ya dije su nombre, Karen. Pero ahorita ella se va a presentar mejor, nos va a decir dónde es, qué hace, a qué se dedica, cuántos años tiene, no nos tiene que decir. Pero bueno, estoy muy feliz hoy de estar acá. La verdad es que hace tiempo he invitado a Karen, pero a veces los tiempos no se dan o a veces falta un poco más de presión. Pero ya la presioné y bueno, no la presioné tanto, Karen accedió fácil. Entonces, bueno, estamos ya acá y Karen, preséntenos, cuéntenos quién es usted, a qué se dedica. Bien, sí, soy fácil. Soy fácil cuando se trata de invitarme a hablar. Sí. Soy Karen Bueno, Núñez. en realidad estuvimos hablando acá un rato antes de empezar y hubiéramos grabado de ser un tema interesante. Sí, otro podcast. Soy Karen Núñez. Voy a decir mi edad, no tengo temor. Tengo 31 años. Soy psicóloga, soy de Tegucigalpa, de aquí este hermoso país en el que ustedes han vivido. Ya casi 7 años. Ya casi 7 años. Y soy psicóloga de profesión. Amo lo que hago. Desde que estaba estudiando, creo que el conocimiento de la conducta humana me inspiró un montón. Y eso, cada día que me levanto a trabajar, generalmente disfruto. Disfruto todo lo que conlleva estar cerca de las personas, conocer sus experiencias y buscar la manera de cómo poder apoyarles en algún momento determinado. Claro. Y hoy queremos hablar acerca de un tema muy interesante y acerca de la inteligencia emocional. Y no sé si les ha pasado, no sé si Karen le ha pasado a usted, que a veces hemos experimentado momentos en que nuestra inteligencia emocional desaparece por completo. Entonces, hace unos años estábamos en otro país, así que no es nadie de acá. Estábamos en otro lugar y empezamos a tener como un inconveniente con unas personas. Y bueno, como que nuestro corazón se empezó a llenar como de ira, moleste, estábamos como cargados con ellos por diferentes situaciones y tuvimos como un problemita ahí. Y después decidimos que íbamos como a hablar con ellos personalmente, vamos a sentarnos a hablar con ellos, nos citamos en un lugar, como en un restaurante, así como para hablar con ellos. Y recuerdo que camino hacia allá, a ese lugar donde ya nos estaban esperando, oramos, le pedimos: Señor, danos sabiduría, ayúdanos a hablar con paciencia, con amor, a expresar nuestras opiniones con respeto. Bueno, digamos que de donde oramos al restaurante habían, 30 pasos. Pues llegamos al restaurante y cuando nos sentamos todo cambió. Esa oración, la inteligencia emocional que teníamos, desapareció, fue horrible. Tuvimos una pelea ahí, no de perros y gatos, pero algo parecido. Pues en el lugar público. Sí, no fue como que súper escandaloso, pero sí como que estábamos ahí como en un rifirrafe de que no, es que usted, no, es que yo, no, es que usted me dijo, no, y así como que todos molestos. Y al final terminamos como que medio nos despedimos como que sí, y ya, nos fuimos. Y bueno, mucho más adelante sí pudimos hablar, ya de verdad, sinceramente, como reconciliarnos y hasta hoy somos amigos. Pero es increíble cómo a veces pensamos que tenemos inteligencia emocional, pero a la hora de realmente ponerlo en práctica ni siquiera sabemos qué es la inteligencia emocional. Entonces, Karen, usted desde su profesión, obviamente esto va a ser una conversación también con un enfoque cristiano, porque obviamente sabemos que Jesús es parte de nuestra vida, pero ¿qué es la inteligencia emocional? Bien, Francia, mucho se ha hablado de la inteligencia en general. De hecho, hace muchos años, las primeras pruebas psicológicas en realidad nacen de la necesidad de explicar todos los procesos de nuestro cerebro, como pensar, hablar, la atención, la memoria. Y se hizo muchos estudios, muchos psicólogos, doctores, en diferentes puntos del planeta Tierra empezaron a estudiar por qué nosotros podemos hablar como estamos haciendo ahorita. O sea, por qué pensamos, por qué almacenamos cierta información y otra no. Entonces se crea todo este concepto de inteligencia general, ¿verdad? Entonces se buscan incluso, o se hicieron instrumentos para aprender a medirla y seccionar a la gente. Bueno, según tu coeficiente intelectual, perteneces a esta población o a esta población. ¿Qué inteligencia normal? ¿Qué inteligencia superior, normal superior?
normal alta, que inteligencia superior, muy superior, superdotado, o si estás por debajo de la norma según la medición de tus habilidades cognitivas, o sea, según qué tan bien recordás, qué tan bueno sos con las palabras, tus memorias, en qué nivel están. Pero el concepto de inteligencia emocional es un poquito más nuevo. Un par de años atrás nada más. Se vio el ser humano en la necesidad, y en este caso doctores y psicólogos que se especializan en eso, en investigar y en generar conocimiento, de decir, bueno, nuestras habilidades cognitivas son unas y sí, ya se pueden medir, pero ¿qué hay de las emociones? Si al final son las emociones las que mueven nuestro día, mueven la manera en cómo nos comportamos con los demás, nuestras interacciones, y nace este concepto de inteligencia emocional. En palabras súper sencillas, es qué tan inteligente sos al momento de manejar tus emociones. Y hay un montón de emociones. El punto es, la meta es, y filósofos como Aristóteles se lo planteaba. Bueno, y él decía, voy a parafrasear uno de sus pensamientos, y dice, enojarte es difícil, es fácil, enojarte es fácil. Pero enojarte con la persona adecuada, en el momento adecuado, bajo las condiciones adecuadas, ese es el verdadero reto. Entonces siempre el ser humano está en busca de por qué somos así. O sea, por qué, aunque vamos preparados a la reunión, aunque ensayo las palabras que voy a decir, porque no quiero ser grosera, no quiero faltarle a nadie el respeto, cuando estoy enfrente de la persona que me ha ocasionado alguna emoción, lo dejo ir todo. Y valió el tiempo que practiqué, las horas que oré. Sí, incluso, a veces también. A veces nos gana, sí, a veces el impulso nos gana. Entonces, básicamente la inteligencia emocional sería eso. ¿Qué tan hábil sos para demostrar las emociones correctas en las situaciones correctas? Sí. Y ¿cómo podemos pensar en la inteligencia emocional viéndolo de una manera sencilla, como más, de una perspectiva como más cristiana? Bien, creo que lo he compartido alguna vez, y bueno, voy a mencionar algo íntimo de mi familia. Crecí en un hogar cristiano, he tenido ese privilegio. Entonces, decidir qué uno va a estudiar es un tema bien complicado. En mi familia, complicado en el sentido que los papás siempre tienen como el mejor deseo para los hijos, ¿verdad? Claro. Que tienen ganas que superemos lo que ellos han logrado. Cuando yo dije voy a ser psicóloga, mi papá dio el grito al cielo. Yo lo recuerdo. Papi, si es esto, me acuerdo todavía. Porque se piensa a veces que la ciencia está separada de Dios, y todos los constructos que la ciencia puede generar, incluso que la psicología puede generar, está alejado de Dios. Y la verdad es que la ciencia le ha copiado muchas cosas a la Biblia. Antes de que el científico lo dijera, estaba ahí explícito en la Biblia. En algún momento Jesús había hablado de eso, algún momento Jesús había evidenciado algunas conductas, y justamente la Biblia está llena de ejemplos que nos llaman a comportarnos como debemos comportarnos, de no sufrir de más, de que si quieres llorar, llora, pero necesita gente a tu alrededor que te controle. Esas son expresiones de las emociones. Incluso la Biblia te dice como no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no te dice no te enojes, solo no dejes que ese enojo perdure por mucho tiempo, que no crezca raíces de amargura en tu corazón. O sea, en la Biblia en muchos pasajes podemos encontrar a personas incluso que no tuvieron control de sus emociones y tuvieron consecuencias importantes. Y como siempre, Jesús está hablando justamente a eso, no solo a tu conducta, sino a tu corazón, tus pensamientos, de qué te está llenando. De hecho, la Biblia dice, bueno, de lo que hay en tu corazón, de eso va a hablar tu boca. Entonces siempre el enfoque está en detenerte un poquito a pensar en todo lo que te rodea y demostrar lo mejor que puedas demostrar. Eso al final es lo que busca la inteligencia emocional, pues, que si te vas a sentir triste, es válido que te sientas triste, pero dejar que la tristeza perdure en el tiempo y no salir de la situación, eso puede conllevar a que tu cuerpo se enferme, a presentar un problema de salud mental y emocional en un futuro. Entonces creo que los mejores ejemplos que podemos encontrar de qué te puede pasar si no te controlas emocionalmente y cómo controlarte emocionalmente podemos encontrar en la Biblia.
Y pensando en lo que está diciendo, pienso como en dos cosas. Uno, en la importancia entonces de que tenemos que empezar a desarrollar, porque no es algo con el que uno nace. La verdad es que es algo que aprendemos en nuestro hogar o aprendemos en diferentes lugares, pero necesitamos aprender y nunca es tarde, obviamente. Claro. A cualquier edad se puede aprender, pero necesitamos aprender. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa inteligencia emocional en nuestra vida, ya sea como personas cristianas o no? Porque pienso en que a veces tantos problemas que hay en el mundo, tantas crisis en la familia, en los matrimonios, en la iglesia, en tantos lados, es porque nos falta inteligencia emocional, aunque oramos, aunque tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, aunque nos leemos y nos leemos los 1000 libros, los 1000 podcasts, nos escuchamos, pero a veces no tenemos inteligencia. Entonces, ¿cómo podemos entender la importancia y cómo podemos empezar a cultivar esa inteligencia emocional, tanto de forma secular como de forma cristiana? Bien, si nos ponemos a pensar en nuestro día, a veces son días tranquilos, a veces tenemos días caóticos, a veces pasamos por temporadas muy complicadas, a veces podemos descansar porque nada fuera de lo común, de lo normal está sucediendo, y justamente como la vida es tan cíclica y tan impredecible, es complicado este tema del dominio propio, que vendría siendo un comparativo a la inteligencia emocional. Pero sí hay algunas cosas que se recomiendan incluso en psicología, y está recomendado también mucho en la Biblia, cuando habla de los pensamientos, cómo controlar eso, en qué pensar, en qué tienes que pensar para que te vaya bien. Y hay muchas similitudes, y hay algo importante, interesante cuando hablamos de inteligencia emocional, y es que en nuestro cerebro hay estructuras que controlan la expresión de las emociones. Las emociones no vienen figurativamente del corazón como se nos enseña. Los niños siempre, para expresar el amor, es un corazón un símbolo universal de un sentimiento, de una emoción. Sin embargo, nuestro cerebro tiene estructuras muchísimo más complejas. Entonces hablamos de un cerebro emocional. Hay estructuras en nuestro cerebro que están unidas y nos ayudan a reaccionar ante las emociones, y en este caso la amígdala, que es algo chiquitito, una estructura chiquitita, y nos ayuda a regular las emociones. Y pasa algo bien interesante cuando perdemos el control, y los expertos lo denominan como secuestro de la amígdala. Bien interesante. Sí, he escuchado algo así. Ese día me secuestraron. Sí, ese día. No fue culpa mía, fue de los secuestradores de mí. Sí, justamente cuando tenemos estas conductas que luego nos quedamos pensando como, me pasé, y hasta avergonzados quedamos como que ese no era yo. ¿Qué me pasó? Se dio un secuestro de la amígdala. Y puede ir en emociones como el enojo, que creo que son los ejemplos más comunes. Todos recordamos aquel momento en nuestra vida que perdimos el control, agredimos a alguien verbalmente, físicamente. Fuimos agredidos por alguien que no sé, no respondo. Pero también se puede dar secuestro de la amígdala en otras emociones, como la alegría, la emoción. Por ejemplo, los expertos... Interesante, porque a veces no se habla de ese tipo de emociones. Los expertos te recomiendan, no hagas inversiones si te han dado una buena noticia. O sea, no es el momento cuando estás extasiado por algo. Porque no estás siendo objetivo en lo que tomar decisiones. Cuando uno está contento, tiende a gastar mucho más dinero. Por ejemplo, cuando es el cumpleaños de alguien, es como, es tu propio cumpleaños. Voy a invertir todo esto en mí. Después te das cuenta como, me pasé, no estaba presupuestado esto. Y justamente debemos evitar ser controlados por la amígdala. ¿Cómo lo logramos? Trabajando básicamente en dos cosas que quiero mencionar, facilitas. Uno, trabajando en nuestro sistema de creencias. Lo que nosotros creemos va a determinar la manera en cómo nosotros actuamos y nos comportamos. Cambiar el sistema de creencias es algo súper difícil. Creo que lo hemos hablado en alguna cena. De aprender cómo tenés que reaccionar ante situaciones de la vida. Lo aprendiste desde chiquito. Cuando hay una situación económica, o sea, tu reacción actual es consecuencia de una experiencia vivida atrás. Viste cómo tus papás solucionaban algunos problemas o no los solucionaban, esto te marca y te sigue acompañando. Entonces, a veces tenemos que poner en análisis cuál es nuestro sistema de creencias,
porque como creemos que debe pasar la vida, eso va a condicionar cómo nosotros afrontamos la vida. Por ejemplo, si yo creo que el éxito se mide de acuerdo a qué tan bien me va en un trabajo, a qué tanto dinero gano, entonces el día de mañana que yo sea despedida de un trabajo o que mi presupuesto ya no alcance, ese va a ser un detonante para una cantidad de estrés sumamente grande, claro, porque según mi sistema de creencias así mido el éxito. O sea, y lo he podido ver, fíjate, con algunos papás en consulta, lo he visto, en donde quieren que sus hijos alcancen ciertos estándares, sí o sí, porque como eso creen, así creen que debe ser la vida. Entonces cuando los hijos empiezan a cuestionar esos estándares, entonces se entra en un conflicto. La forma en que nosotros creemos que debe pasar la vida y suceder nos va a condicionar un montón a cómo afrontamos la vida. Entonces justamente el no estresarte demasiado por cosas, eso tiene que ver con tu sistema de creencias. De hecho, creo que también lo platiqué en algún momento, me parece bien interesante cómo personajes en la Biblia también reaccionaron según su sistema de creencias. Y creo que lo hablamos en Baxter, de Pablo y Silas. Me encanta ese escenario cuando ellos están en la cárcel, cuando todo va mal y lo que hacen ellos es cantar alabanzas y orar. Estás en la cárcel, o sea, tu vida peligra, te han privado de tu libertad por tus creencias, pero su sistema de creencias era tan fuerte, esto vale totalmente la pena porque nos sacrificamos por alguien en que creemos, y su reacción ante la adversidad no fue ni llorar, ni pelear, ni dar pelea, ni discutir, fue la expresión de la alegría, que es cantar es expresión generalmente de sentimientos de alegría. Pues ellos se pusieron a adorar estando en la cárcel. Es bien interesante cómo tu sistema de creencias puede influir en la manera en cómo las perspectivas que tenés acerca de la vida. Y lo otro es cómo manejamos nuestros estados de ánimo. Hay muchos estudios que en cuanto más agradecido sos, mejor ves la vida que está a tu alrededor, mejor afrontas las situaciones. Cuanto más, ahorita está la tendencia de pensar en positivo, el otro día estaba viendo, me pareció interesante eso de tener que manifestar, decir esto voy a perseguir, esto quiero que me pase, voy a manifestar esta situación. Es bien sencillo, si sos más agradecido con las cosas, sí, la adversidad no te va a pesar tanto, las peleas no te van a pesar tanto. Si estás dispuesto a ver lo bueno en los demás, las relaciones no te van a pesar tanto. Porque es cierto, puedo encontrar a alguien con el que no tengo buenas relaciones, pero si mi actitud es diferente ante esa situación, entonces voy a aprender mucho mejor a sobrellevar esas personas difíciles en el trabajo. Esas personas difíciles, Francia, incluso en las iglesias. Nos encontramos con personas difíciles de tratar. Y a veces nosotros somos las personas difíciles. A veces nosotros somos las personas difíciles. Ay, no, que Dios le dé inteligencia emocional a lo que tienen que trabajar con nosotros. Soportarnos. Entonces, hay cosas que podemos hacer, hay tips que podemos seguir. Uno de ellos, y súper importante, es aprendernos a conocer, tener una autoconciencia como bien examinada todo el tiempo. Sí, y por ejemplo ahí pienso en cuestionarnos también a nosotros mismos y lo que sentimos, porque a veces damos por hecho de que si estoy enojada es porque tengo razón, o que si no sé, estoy triste, es porque, merezco estar triste o tengo que estar triste, en lugar de tal vez realmente vale la pena, realmente esto vale la pena para estar triste. Entonces, como decía usted, el conocernos y cuestionarnos a nosotros mismos también nos ayuda bastante. Exacto. Y tenemos que conocer cómo funcionamos nosotros también. Porque en algunos momentos del mes... Eso iba a hablar, eso estaba pensando. Como mujer. Sí, el ciclo menstrual de la mujer afecta también, y por ejemplo una mujer que está
embarazada. Exacto. O que está, bueno, que recién tuvo su hijo. Eso es una montaña rusa de hormonas que cambian sus emociones. Sí. Las mujeres en la adolescencia, también. las mujeres en la menopausia. Todos los días. Todos los días. Sí, me gusta. Bueno, veo videos de eso y trato de enseñárselo a los hombres que conozco. Y es importante entender Sí, hombres eso. que tienen mujeres cerca, vean. Las mujeres somos Ajá. cíclicas, o sea, y es ciencia. No somos las mismas durante todos los días del mes. Hay hormonas que se elevan en un par de días y luego decaen, y cuando decaen y otra hormona aparece, entonces ocasiona agotamiento, ocasiona mal humor. Ser conscientes del funcionamiento de nuestro cuerpo, porque hay problemas hormonales que también te pueden afectar en tus emociones. Y cuando no conocemos, porque normalizamos sentirnos mal, normalizamos que se nos caiga el pelo, normalizamos que se nos caigan las uñas, normalizamos que comer algo y que nos haga daño todo el tiempo, y justamente nuestro cuerpo te está gritando como, hey, a nivel de salud mental hay algo que no está funcionando, estás muy estresado por algo, estás muy preocupado por algo, no dormí lo suficiente. Entonces es normal y es esperado que ante algunas alteraciones del sueño, por ejemplo, andemos súper irritables. Aprender a conocernos entonces nos va a ayudar a tener conciencia de cómo estoy este día. O sea, estoy más enojada con mi esposo, por ejemplo, porque no dormí bien, porque llevo estresada por el trabajo un par de días y no estoy descansando tan bien, o estoy en mi momento del mes en donde estoy tan incómoda con mi propio cuerpo que cualquiera que me haga una crítica que antes no me hubiese parecido complicada, en ese momento del mes probablemente sí sea para mí, me estás criticando mi forma de ser. Sí. Que te dan un chiste, a veces los chistes tampoco te dan tanta risa en un momento del mes como te puede dar risa en otro momento. Definitivamente. Entonces depende de eso, cuidar mucho cómo comemos. El ejercicio. El ejercicio, el ejercicio es, lo escuchaba de una psiquiatra que nos gusta escuchar a mi esposo y a mí, y se me quedó esa frase y lo menciona mucho ahí en sus intervenciones. El ejercicio te evapora el cortisol, lo sudás en el ejercicio. Cortisol es la sustancia que se eleva cuando estamos muy estresados. De hecho, el cortisol es bueno porque te ayuda a levantarte, a ser proactivo, productivo durante el día, pero en grandes cantidades enferma al cuerpo de una manera Y así rápido, impresionante. ¿qué nos genera más cortisol? ¿O qué cosas nos genera El cortisol? estrés nos genera cortisol, la falta de descanso nos genera mucho cortisol, el miedo, y eso es importante, como estos pensamientos de temor, Como ansiedad. la ansiedad, ajá. Justamente ella menciona en uno de sus estudios que a veces tenemos miedo a cosas, y ella dice, si no me equivoco en la cifra, dice el 92.4 de las cosas a las que le tenés miedo nunca suceden. Ay, pero tu cuerpo genera la misma respuesta ante el miedo que se crea en tu mente, como que estés viviendo una situación real. Real, claro. O sea, te van a saltar y tu cuerpo va a generar una respuesta exaltada. Pero si vos estás en tu casa y te pones a pensar de repente como, ya no llegué a fin de mes con lo que tengo, o qué pasa si mi familia sale de la casa y tiene un accidente, eso va a generar la misma respuesta que si estuvieras Que realmente en una estuviera situación pasando. real. Ajá. Entonces el sistema de alerta en nuestro cuerpo se activa, tu cuerpo está listo para salir corriendo todo el tiempo. Entonces el miedo también puede hacer que el cortisol nos inunde y dispare. nos intoxique. ¿Cómo lo sabes? Bueno, no dormís bien, no descansás, aunque durmas no descansás. Las cosas te hacen daño en el estómago. El estómago se ha estudiado también en estos últimos años que la importancia de que tus intestinos estén saludables, eso denota también que tu salud mental está funcionando, porque el estómago es uno de los principales sistemas que se ven afectados cuando estás ante situaciones muy estresantes. Sí. Karen, me gustaría que resumidamente, antes de hacer la última pregunta, me dijera cómo las emociones nos enferman físicamente, cómo la ira, la rabia, la impaciencia, el desespero, no sé, nos enferman físicamente. Bien, la falta de control en las emociones interfiere en tu salud mental, y la salud mental interfiere en muchas enfermedades mentales. O sea, la salud mental puede afectar tus emociones y ocasionarte ansiedad, ocasionarte problemas como depresión,
La depresión es esta sensación de insatisfacción, sentimientos de tristeza muy prolongados, debido a muchas cosas en la vida. O sea, y esto es importante que lo pensemos también, Francia, y es que hay situaciones que te van a ocasionar tristeza. Claro. Eso no lo puedes evitar. Perder un ser querido, que te corran de tu trabajo, claro, el que inviertas en un negocio y no te salga como lo pensás. O sea, las emociones bien sentidas, de eso se trata, pero si las prolongamos en el tiempo, eso genera un problema. Es normal que si te vas a presentar delante de la gente de tu trabajo a dar una conferencia, tengas nervios o te sientas ansioso, claro, que si vas a tomar una decisión importante, esa emoción aparezca. Pero el dejarla que se quede mucho tiempo, eso te puede enfermar y afecta, claro, directamente tu salud mental. Sí. Y Karen, ya para terminar, nos quedan los últimos 3 minutos o 2, no sé, detrás de cámaras acá nos están diciendo, y bueno, quizás después podemos hablar en una segunda parte sobre esto. 2 tips que nos pueden ayudar a mejorar aunque ya nos mencionó anteriormente, pero 2 tips puntuales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud emocional. Tener un tiempo. O tener inteligencia emocional, y desde una perspectiva como más cristiana. Ok, tener un tiempo para sentarte y meditar. Okay. Y pensar en las cosas. Las personas de la Biblia lo hacen. Pablo lo hace constantemente. Está en esa conversación directa con Dios. David lo hace. David incluso le dice al Señor: muéstrame mi corazón, revela qué hay en mi corazón. Entonces esa es parte del tener autoconciencia de todo lo que está sucediendo. Tomarnos un tiempo para hacer un devocional al día, o solo ese momento cortito de intimidad con Dios y sentarte a pensar cómo me estoy comportando, cómo va mi día, hacer una evaluación, cómo me estoy sintiendo, y decirle al Señor como: ayúdame a en qué tengo que pensar, okay, revélame, pon personas en mi camino que me puedan ayudar, y el Señor contesta esas oraciones. Okay. Tener esa conexión con Él creo que ayuda mucho, porque Él también nos habla de conózcanse a ustedes. Claro. Las intenciones del corazón del ser humano son complicadas. Ese es número 1. Y 2, hablen las emociones. Hay que ponerles nombre siempre. Si voy a tener una discusión con alguien cercano, con un familiar, decir: Francia, estoy enojada. Estoy enojada porque pasó esto entre nosotras y no me gustó. Estoy triste. El darle un nombre a las emociones ayuda a que canalicemos esas emociones y que los demás nos puedan entender. Porque a mí me ha pasado que tengo un malestar, pero Joel no sabe si estoy enojada, si estoy triste, si estoy frustrada, si estoy preocupada. Entonces, el nombrar las emociones te ayuda en ambas vías, a sacar lo que estás sintiendo y a que los demás te puedan entender. De hecho, Jesús lo hace cuando ora con el Señor, cuando se dirige a los demás, dice: estoy afligido, estoy gozoso, estoy decaído, estoy triste. O sea, nunca describe todo lo que siente, sino que nombra la emoción. Entonces eso tiene un significado importante y ayuda mucho en este proceso de ir aprendiendo a manejar las emociones. Karen, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a todos por escuchar. Está muy feliz de tenerla acá. Vamos a buscar una segunda, tercera, cuarta, quinta parte. Gracias a todos por escuchar. Trabajemos en nuestras emociones, en nuestra inteligencia emocional, y sobre todo dejemos que Dios nos dé esa sabiduría para poder tener esa sabiduría de inteligencia emocional en nuestra vida. Gracias a todos. Chao.